Las autoridades de la provincia ucraniana de Zaporozhye informan haber reforzado el sistema de defensa de la central nuclear. Lo hacen tras las recientes advertencias del Ministerio de Defensa de Rusia de que Kiev prepara una provocación en la zona peligrosa. Y desde el terreno se reportan nuevos ataques de las fuerzas ucranianas con armas pesadas. Boris Kuznetsov con el informe en directo. Hola Boris, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué se sabe de la situación allí en la central nuclear? Hola Nicolás, han decidido reforzar la seguridad en la central nuclear de Zaporozhye, así como dicen desde Moscú, la presencia de los militares rusos en la zona va a aportar a la seguridad y bueno, todo esto es muy importante ante posibles provocaciones denunciadas anteriormente por el Ministerio de Defensa, las posibles provocaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sí, recientemente los uniformados ucranianos otra vez han atacado a la localidad de Energodar, la zona donde se encuentra la central atómica, y también podemos destacar que las fuerzas aliadas han podido eliminar al cañón obús M777 de producción norteamericana en la localidad Primorsk. También el análisis de los proyectiles que han caído cerca de la central y que han utilizado para causar daño para el reactor demuestra que los uniformados ucranianos utilizan el armamento occidental principalmente, sobre todo de producción norteamericana. Sergei Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, ha comentado que de hecho los países como Estados Unidos y Gran Bretaña, que han ensalzado las acciones de Kiev en el caso de una catástrofe tecnológica, en el caso de catástrofe ecológica, van a tener toda la responsabilidad. Ahora invito a escuchar sus palabras. Siguiendo la pauta de Estados Unidos, Ucrania realiza ataques incesantes contra objetivos críticos de la infraestructura de la central nuclear de Zaporozhye. Si surge una catástrofe industrial, sus consecuencias se verán en todas las partes del mundo. En este caso, toda la responsabilidad será de Washington, Londres y sus secuaces. Así también el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena ha comentado que cree que la misión de la OEA podría visitar la central en los primeros días de septiembre, y también, según su opinión, posiblemente los expertos de OEA no van a apoyar la idea de la creación de una zona desmilitarizada porque esta iniciativa va a aportar solamente efectos negativos. Y también él ha comentado que los países occidentales simplemente no critican las acciones de Kiev porque se encuentran en una trampa cuando cualquier tipo de crítica va a contradecir a la pauta común, a la retórica común. Vamos a escuchar este comentario. Sorprende mucho, o no sorprende ya, la posición de los países occidentales. Prácticamente se niegan a condenar semejantes acciones de Ucrania, o por lo menos pronunciarse a favor de su cese. Creo que tampoco trabajan de manera adecuada con los ucranianos a través de los canales bilaterales. Es decir, demuestran que, a pesar de sus declaraciones y afirmaciones, realmente la seguridad nuclear, perdonen, pero les importa un bledo. Esta posición genera preocupación, pero caracteriza el enfoque de Occidente sobre lo que está pasando en Ucrania. Nunca y bajo ninguna circunstancia pueden ya criticar las acciones de la parte ucraniana. Se han convertido en rehenes de su propia política. Y el vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, comentando la situación del conflicto, ha declarado que los países occidentales, alabando las acciones de las autoridades de Kiev, están simplemente agudizando el conflicto. Así, él se ha mostrado muy crítico con la postura de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Sergei Ryabkov ha declarado que ahora son muy agresivos los planes de Kiev de atacar el territorio de Rusia, y por eso no hay ninguna excusa ahora para suministrar las armas para las autoridades de Kiev. Y de hecho, desde el principio, ningún país occidental tuvo que o debió enviar las armas para el régimen de Kiev, porque esto pudo evitar la escalada del conflicto. Gracias, Boris, por la información. Hasta luego. Y seguimos con el tema, con el analista internacional Alberto García Watson.
Hola Alberto, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Y en principio le pregunto, no sé si sabrá, ¿no? Pero aquí no entendemos por qué Kiev ataca la central nuclear si en caso de una catástrofe Ucrania y toda Europa sufrirán consecuencias graves. ¿Por qué se sigue haciendo esto? Bueno, efectivamente se estaba analizando las consecuencias de un incidente nuclear con una planta nuclear, la más importante de toda Europa, con 6 unidades de potencia. Estamos hablando de que si se produce un incidente, una catástrofe nuclear, estaríamos ante una gran crisis humanitaria que afectaría no solamente a la mitad de Ucrania, sino al sudeste de Rusia y al Mar Negro. Analistas están realmente preocupados de la forma en la que Occidente está apoyando esta nueva misión militar contra la planta nuclear. En un principio se había hablado de que los mismos rusos estarían detrás de atacar la planta, se estaban disputando quién era responsable. Posteriormente han sido grupos neonazis los que han salido hablando de que sí, que es un objetivo legítimo, y últimamente, en las últimas horas, ya se está hablando abiertamente por parte del gobierno de Zelensky de que definitivamente esta planta nuclear es un objetivo militar y que por lo tanto atacarlo está dentro de sus planes militares. Lo llevan haciendo desde hace ya varias semanas, desde finales del pasado mes, principios del mes de agosto. La Brigada 44 de Artillería de las Fuerzas Armadas Ucranianas están bombardeando, incluso han llegado a tocar la parte de la línea eléctrica de alto voltaje de la planta, lo que ha puesto fuera de funcionamiento 2 de las unidades de potencia. Y como digo, esto se está haciendo con material, misiles guiados de fabricación norteamericana, con todo tipo de apoyo por parte de los Estados Unidos y de la OTAN, y con el silencio y la ambigüedad y el silencio cómplice de la Unión Europea, que no se da cuenta de que si tiene lugar este incidente, que estamos viendo que el presidente Zelensky lo está buscando y tiene el apoyo, porque esto no ha resultado en ninguna crítica por parte de Occidente, pues puede realmente generar una catástrofe. Alberto, y entonces, ¿cómo cree que se puede hacer para persuadir a Occidente o para directamente evitar que sigan haciéndolo? ¿Hay alguna manera? Desafortunadamente, la visión que tiene en este momento Occidente de lo que está ocurriendo es que Ucrania está perdiendo la guerra. Y la está perdiendo, y lo único que puede recurrir es a realizar acciones militares de gran impacto internacional, ya bien sea la voladura del puente Kerch, también el bombardeo a objetivos en Crimea esta mañana de madrugada contra Volgorod. Realmente es la única forma de llamar la atención y de intentar elevar la moral de las Fuerzas Armadas ucranianas, que en este momento están muy decaídas. Muchos batallones ni siquiera están yendo a luchar porque no tienen medios, porque no tienen ni siquiera el apoyo por parte de las autoridades de Zelensky. Definitivamente están viendo la forma de llamar la atención en logros militares que realmente no son tales logros. La planta nuclear sí que asusta, obviamente, y pone en entredicho francamente la política militar de Zelensky, pero definitivamente el apoyo por parte de la Unión Europea, de la OTAN y de muchos países occidentales es lo que en este momento nos puede asustar a muchos europeos, que estamos viendo como analistas están describiendo que 9 países podrían ser directamente afectados, y dependiendo del viento podría el resto de Europa, Alberto, y gran parte... Sí. No, digo, le agradezco la opinión y todo el detalle. Muchas gracias. Hasta luego.